video presentado por Panorama y Patricia Chirinos, el pasado 5 de marzo del 2023, solo confirma lo revelado por el periodista uruguayo Carlos Facio el pasado 26 de diciembre del 2022. El día del discurso, Pedro Castillo estaba 100% seguro de que tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, policiales y del pueblo. Él se sentía muy seguro, pero lo que Pedro Castillo no sabía era que, todo ese supuesto apoyo, se trataba de una celada. Alerta a los colectivos civiles que están defendiendo la democracia en las calles. Bloqueada ya la avenida Jorge Basadre. No van a dejar que se escape el dictador, como un cobarde, como una rata, después de lo que ha hecho el día de hoy, perpetrado un golpe de Estado inadmisible, rompiendo el orden constitucional, sin respaldo. Sin respaldo. Sin respaldo. Sin respaldo. Efectivamente, ese 7 de diciembre, antes de que Pedro Castillo lea ese nefasto discurso, en realidad no tenía respaldo de nadie, ni de sus ministros, ni siquiera de su propia seguridad. Los chats entre Betsy Chávez y los ministros así lo demuestran. Nadie estaba enterado del contenido de ese discurso nefasto, excepto los que planificaron la celada y los que habrían estado presentes al momento del discurso de Pedro Castillo, la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, el ministro del Interior, Willy Huerta, y el asesor y expremier Aníbal Torres. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? Pedro Castillo cayó en la trampa. Luego del discurso recién se dio cuenta de que todo se trató de una celada, pero ya era demasiado tarde. Betsy Chávez y Aníbal Torres habrían sido los ejecutores finales de esta trama golpista. Ellos gozaban de la confianza total de Pedro Castillo y, aprovechándose de ello, lo convencieron para que lea ese discurso nefasto que lo llevaría a prisión. Tanto Betsy Chávez como Aníbal Torres eran conscientes de que ese discurso era la caída de Pedro Castillo. Ambos son abogados. Esta acción no fue casual, fue parte de un plan, pues ese 7 de diciembre todos los promotores de la vacancia sabían que Pedro Castillo nuevamente no iba a ser vacado por el Congreso de la República. No había los votos necesarios para su vacancia, pero ese día era la última oportunidad para destituirlo del cargo, y lo hicieron ejecutando el plan que ya se venía gestando desde septiembre del 2022. La trama golpista. Parte 1. El autor del discurso. Comparación entre la forma de expresarse del Dr. Aníbal Torres y el contenido del discurso golpista de Pedro Castillo. Ahora ya tendríamos identificado al posible autor del discurso, también a los posibles autores de la conspiración contra el presidente Pedro Castillo. El Congreso, pues, al limitar la cuestión de confianza, sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al presidente de la República, ha roto totalmente el equilibrio de poderes. El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes. Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. El Congreso, pues, al limitar la cuestión de confianza, sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al presidente de la República, ha roto totalmente el equilibrio de poderes. El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes. Y lo digo con toda franqueza, una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. Hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Sino desde hace mucho tiempo. Y se necesita una reforma profunda en el sistema de justicia. Hablo del sistema, o sea, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional. A partir de la fecha
y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. La trama golpista. El autor de esta columna periodística fue Carlos Facio. El periodista uruguayo radicado en México Carlos Facio es considerado uno de los analistas con mayor prestigio en asuntos políticos, militares y religiosos de América Latina, así también se ha caracterizado por su constante labor en la documentación y trabajo a favor de diferentes causas sociales. La trama golpista. Desde el 7 de diciembre pasado se ha venido consolidando en Perú una dictadura de tipo militar parlamentaria que usa como fachada institucional a la ex vicepresidenta Dina Boluarte, quien traicionó al derrocado mandatario Pedro Castillo convirtiéndose en rehén del ejército, el fujimorismo y la racista y clasista oligarquía limeña al servicio de las grandes corporaciones extractivistas internacionales. Un golpismo rampante que siempre contó con el aval de Estados Unidos. En conexión con el generalato, el principal operador de la trama golpista en el Parlamento fue su actual presidente, el general retirado José William Zapata, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y representante de la agrupación conservadora Avanza País, que durante la segunda vuelta de las elecciones de 2021 apoyó a la ultraderechista Keiko Fujimori contra su contrincante, Pedro Castillo, quien resultó electo. Como muchos miembros del Congreso peruano, la hoja de vida de José William Zapata exhibe su lado represivo y corrupto. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú, en 2006, cuando aún era presidente del Comando Conjunto del Ejército, Williams fue acusado por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado y le retuvieron 5 cuentas bancarias. En 2021 fue acusado de encubrimiento en la masacre de Acacomarca 1985, donde fueron asesinados 69 comuneros. Asimismo, y de acuerdo a la División Antidrogas de la Policía Nacional, Divandro, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, y Wikileaks, cuando el general José William Zapata fue jefe de la región militar norte de Piura, de 2004 a 2005, se vinculó con el Cártel de Tijuana, fundado en Baja California, México, por los hermanos Arellano Félix en los años 80. Según Baica, P., en 2010, cuando Wikileaks filtró documentos diplomáticos secretos de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, Williams, entonces jefe de la región militar en Piura, tenía nexos con colaboradores de la organización criminal mexicana. El 12 de marzo de 2009, el embajador de los Estados Unidos en Lima, Michael McKinley, envió un cable secreto al Departamento de Estado donde advertía que William Zapata estaba presuntamente vinculado con el excapitán Jonathan Huacac Torrico, identificado por la Divandro como colaborador del Cártel de Tijuana, y había sido visto reunido con capos mexicanos en el casino militar de esa región castrense. Con ese palmarés, William Zapata habría sido uno de los principales articuladores del plan golpista desde el Congreso contra Castillo, en coordinación con el alto mando militar peruano y la embajadora de los Estados Unidos en Lima, Lisa Kenne, una exagente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, quien se apoyó en el agregado castrense de esa misión diplomática, Mariano Alvarado, oficial de operaciones del Grupo de Asistencia y Asesoramiento Militar del Pentágono, MAAC, quien mantiene estrecho contacto con los generales peruanos. Según fuentes ligadas con jerarcas de corporaciones transnacionales en Lima, la trama golpista habría sido urdida desde septiembre pasado como parte de una sofisticada operación de inteligencia. Como el Congreso no contaba con los votos necesarios para vacarlo, destituirlo, le hicieron creer al presidente Castillo que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía y lo indujeron a disolver el Parlamento para que rompiera adrede el orden constitucional. Para eso fraguaron encuestas que solo le enseñaron a él y le hicieron creer que tenía más de 40% de apoyo popular y el Congreso solo 8%, por lo que iba a ser muy fácil tumbarlo y sería aclamado por la multitud. Además del ejército y la policía, el plan involucraba a la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, ministros, congresistas y a la vicepresidenta Boluarte. Después de que el presidente leyó su mensaje a la nación disolviendo la Cámara e instaurando un gobierno de excepción, varios ministros renunciaron en serie. Entonces, Castillo buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas mediante sus edecanes militares y no obtuvo respuesta. Ahí se dio cuenta de que le habían tendido una celada, pero ya era tarde. Incluso,
la seguridad del Estado lo retuvo en Palacio mientras esperaban la votación del Congreso para desaforarlo. Entonces le dijeron que estaba acordado un supuesto plan B, que buscara asilo en la Embajada de México. Ya entonces uno de los complotados había gestionado el asilo diplomático de Castillo en la misión mexicana. Pero instantes después de que el Congreso declaró la vacancia presidencial acusándolo de presunta rebelión, Castillo fue detenido por un comando SWAT de la Policía Nacional. Lo llevaron a la Contraloría y de inmediato apareció la fiscal de la Nación, mientras Boluarte esperaba en su casa para ser llamada a asumir como presidenta de la República. El único que no estuvo en la trama golpista fue el comandante general del ejército, Walter Córdoba, quien según el periódico La República, el 5 de diciembre había sido presionado por el titular del Parlamento, José Williams, para que dejara el cargo porque había graves denuncias en su contra que afectaban la institucionalidad del ejército. Otra versión señala que el Comando Conjunto del Ejército le intimó: ¿te alineas o renuncias? Asimismo, la víspera del golpe, la embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kenney, se reunió con el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, y este, al igual que Córdoba, presentó su renuncia el 7 de diciembre. Según el diario limeño, la última llamada telefónica que tomó Castillo antes de abandonar el Palacio Presidencial, provino de la Embajada de los Estados Unidos. El 7, Kenney envió un tuit de denuncia contra la medida de Castillo de disolver el Congreso, y desde Washington, haciendo uso de la añeja mitología gringa sobre la democracia representativa, el secretario de Estado, Antony Blinken, bendijo el golpe. La larga mano de los Estados Unidos también está detrás del nombramiento del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el coronel retirado Juan Carlos Liendo O'Connor, ex oficial de enlace en el Comando Sur del Pentágono estrechamente ligado con la dictadura de Alberto Fujimori y su alter ego, Vladimiro Montesinos, ambos presos por delitos de lesa humanidad. Liendo garantiza la represión y militarización en curso en Perú.